Descubierto, el increíble hallazgo de una jovencita que salvó 10 millones y expuesto a los falsos. María temblaba al ascender las escaleras al auditorio. Su mente se saturaba de posibilidades aterradoras mientras un torrente de dudas invadía su ser. Aquella presentación era su oportunidad, el momento que había soñado desde niña. En su barrio, donde la lucha y la carestía eran constantes, su investigación sobre un método innovador para purificar agua podría cambiar vidas. Pero el eco de las risas burlonas de sus profesores resonaba en su cabeza, agregando un peso insoportable a su ya frágil confianza. ¿Y si no les importa? ¿Y si me destruyen? Los pensamientos la asfixiaban. Se detuvo un momento para respirar. Miró a su alrededor, el ambiente estaba impregnado de una tensión eléctrica. Las miradas de los académicos la seguían como sombras. Se deslizó entre los asistentes, con un nudo en el estómago. La incapacidad de su madre para ver el futuro que ella imaginaba, la desesperación de sus abuelos, todo la perseguía como un grillete invisible. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un sueño? Debería estar feliz de estar ahí, pero una ansiedad abrumadora se cerraba como un lazo en su pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La voz resonó en su mente, necesitaba un momento para reorientarse. Aparecieron los recuerdos de aquella noche en la que, después de meses de arduo trabajo, descubrió su método. La emoción la consumió, pero también ese miedo que había experimentado cada vez que enfrentaba la indiferencia del mundo. Ahora, frente a esos académicos, se sentía pequeña, vulnerable. El primer crítico era un hombre de cabello canoso, con una fama que lo precedía. Su mirada cínica era como una lanza en el corazón de María. Temía que sus palabras, el resultado de noches en vela y sacrificios, fueran como polvo arrastrado por el viento. Cuando estaba a punto de comenzar, el murmullo se hizo general y el mismo académico se alzó, lanzando una pregunta cargada de desdén sobre la metodología de su investigación. La presión creció, la sala se convirtió en un espacio asfixiante. ¿Podría soportar el impulso de huir? El pasado la asedió de nuevo, fue derrotada en tantas ocasiones, nadie creía en su capacidad, en su valía. No soy suficiente. Se repitió, encerrada en su oscuridad personal. Justo cuando estaba a punto de sucumbir a la presión, su antiguo profesor apareció en su mente como un faro. Su apoyo había sido su ancla en medio del caos, siempre creyó que podía hacer algo grandioso. ¿Pero sería realmente suficiente? Antes de enfrentarse abiertamente a la sala, ¿podría despojarse de sus dudas y demostrar que el valor estaba en su esfuerzo, no en su procedencia? La mano temblaba sobre su presentación, con cada respiración su cuerpo se endurecía ante la confrontación que se avecinaba. La mirada de su madre, su fe en ella, la empujaban hacia adelante. La sala contuvo el aliento, y con su voz temblorosa, se preparó para compartir su hallazgo. Pero al hacerlo, una opresión incluso más intensa la invadió, sentía que cada palabra podría ser usada en su contra. El gran momento estaba al borde, y su corazón se hundía en el abismo de la incertidumbre. La vigilancia de los presentes la acorralaba, y la pregunta persistente la consumía, ¿superaría la marea de escepticismo? La historia apenas comenzaba, y una verdad helada se alzó, el destino de su lucha personal y su futuro pendía de un hilo. Su voz resonó como un cristal quebrándose, pero con cada palabra, María obtuvo una frágil seguridad. Esos breves momentos de exposición le dieron una chispa, un resplandor de confianza que había creído extinto. Al presentar su método innovador, notó que los rostros en la audiencia se movían entre la incredulidad y la curiosidad. Mientras detallaba cada paso de su investigación, sus miedos se transformaban en adrenalina. La pasión que burbujeaba dentro de ella comenzó a fluir. Se olvidó del crítico, de las risas burlonas del pasado.
La ciencia y los datos eran su refugio, un espacio donde el conocimiento podía convertirse en poder. Sintió como la incertidumbre retrocedía un poco, como una marea que se retiraba. Luego de concluir su presentación, un silencio pesado se posó en la sala. Era una calma inquietante que le otorgó tanto esperanza como ansiedad. Trató de leer las emociones de sus oyentes, pero sus miradas eran difíciles de descifrar. El académico de cabello canoso se levantó nuevamente, y en ese instante, el miedo regresó con aún más fuerza. Él se dirigió a ella con tono agridulce, interesante. Tras una pausa que pareció eterna, continuó, sin embargo, puede respaldar sus afirmaciones con datos concretos en condiciones prácticas, no solo en un entorno teórico. María sintió que el abismo nuevamente la llamaba. Este era el punto decisivo, el momento en que debía rebatir, demostrar, no rendirse. Consciente de que su método había sido probado en circunstancias adversas, respondió con persuasión, asegurando que cada paso había sido medido, cada resultado meticulosamente documentado. Había trabajado incansablemente para que su teoría se convirtiera en práctica. Sin embargo, tal vez la cuestión más complicada era el hecho que hacer frente a ese crítico le causaba más que un simple nervio, sentía que de cada palabra dependía su futuro. ¿Era realmente capaz de enfrentar el rechazo? ¿Podía invocar la esencia de su investigación y, a su vez, proteger su dignidad? Su mente se debatía entre los recuerdos del apoyo recibido y el peso de la posible desaprobación. La mirada de su madre, siempre expectante, la mantenía aferrada al presente y, en la misma extensión, la impulsaba hacia adelante. La experiencia de años de lucha personal comenzaba a transformarse en algo poderoso. María decidió que no se rendiría, que el miedo no la definiría. Ya no era solo una niña del barrio, era una investigadora que había sacrificado tanto para estar allí. Enfrentar el escepticismo sería un reto, pero no iba a permitir que lo que había logrado se desvaneciera. A medida que se adentraba en una defensa apasionada de su propuesta, notó en el fondo de la sala a su antiguo profesor, cuya presencia le infundió aún más determinación. Las palabras fluyeron de sus labios con un nuevo brío, cada argumento calando más profundo en el silencio expectante. Pero no era solo por él, ni por sus abuelos esperando un cambio. Era, sobre todo, por ella misma. Sus últimas palabras resonaron con decisión: puedo demostrar que mi investigación no solo es teórica, sino que tiene aplicaciones reales. Me ofrezco a llevar a cabo pruebas y presentaciones adicionales donde se puedan observar los resultados tangiblemente. Justo cuando parecía que comenzaba a conquistar su audiencia, un murmullo corrió por la sala. El mismo crítico estaba a punto de responder, y algo adentro de María supo que el desenlace de su historia dependía de esa respuesta. Ella se preparó para enfrentar lo que viniera, encontrando en su interior una fortaleza inesperada. ¿Sería suficiente? ¿Podría finalmente derribar las barreras que la habían limitado todo este tiempo? La tensión en el aire era palpable, como si el tiempo se hubiera congelado esperando una respuesta que podía definir no solo un futuro profesional, sino también liberar a la joven del yugo de sus dudas. Una verdad instintiva tomó forma en su mente, el momento de la verdad había llegado. El murmullo se detuvo abruptamente cuando el académico de cabello canoso, con una voz firme, comenzó a hablar. Me parece que su enfoque no es del todo sólido. Aunque sus datos son interesantes, aquí no solo valoramos el entusiasmo, sino también la capacidad de reacción ante evidencias que desafían su propuesta. Necesito que me explique por qué debería confiar en que su método funcionará fuera de un laboratorio. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La adrenalina que antes la había impulsado ahora parecía amenazarla, su cuerpo en un tira y afloja entre la incertidumbre y la determinación. ¿Qué debería responder? Aquel momento se convirtió en un espejo que reflejaba sus más profundos temores, su miedo al rechazo, a ser nuevamente ridiculizada. Pero en vez de dejarse arrastrar por la corriente de la duda, respiró hondo. Era su momento de convertir el miedo en motivación, de evidenciar no solo su conocimiento, sino su pasión por la investigación. Alzó la cabeza y se dirigió a la audiencia, permitiendo que su voz resonara con una confianza renovada. Entiendo su escepticismo, y es válido.
Sin embargo, tengo pruebas de campo que demuestran la viabilidad de mi propuesta en condiciones reales. No solo presento números, traigo resultados. Mientras hablaba, su mente comenzó a formular un plan. Necesitaba mostrar que su investigación no solo era teórica, sino vital para muchas personas. Recordó las caras que había visto en el camino, aquellos que necesitaban urgentemente una solución. La idea de que su trabajo podría tener un impacto real en sus vidas se convirtió en el motor que la impulsaba. María se despojó de sus inseguridades y se centró en ofrecer un ejemplo claro. En las pruebas con las que trabajé, conseguimos un aumento del 30% en la eficiencia. En situaciones del día a día, esto puede traducirse en una mejora considerable para ahorrar recursos y optimizar procesos. Estoy dispuesta a demostrarlo de nuevo, en entornos no controlados, donde los resultados serán aún más significativos. La audiencia parecía comenzar a respirar con ella. Notó que algunos asistentes se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar más. Incluso su crítico, a pesar de la ceja levantada, pareció interesarse. María decidió que no podía detenerse. Aumentó el ritmo de su discurso, dejando que la historia detrás de su investigación fluyera a la luz. Fue en un barrio olvidado donde vi por primera vez las consecuencias del incumplimiento de mi método. La gente luchaba con soluciones ineficaces que les eran impuestas. Mi motivación personal surgió de esa realidad. Mi abuela, una mujer fuerte y sabia, siempre me decía que el conocimiento debe ser compartido. No puede ser solo un privilegio de unos pocos. Con cada palabra, sentía que empezaba a liberar las cadenas invisibles que había llevado consigo. La presentación dejó de ser solo una defensa a su trabajo, se transformaba en un testimonio de su viaje, de su lucha constante, de sus sueños irrenunciables. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad, experimentó otro tipo de fortaleza. Cuando terminó, la sala estalló en murmullos, un crisol de impresiones y opiniones. María sabía que había llegado a un punto clave en su travesía, una encrucijada que podría definir su destino. ¿Había logrado lo suficiente? De repente, el crítico levantó la mano. Aprecio la pasión y la claridad con la que ha expuesto su trabajo. Pero aún queda una pregunta, ¿cómo enfrentará las fallas y errores que pueden surgir en el proceso? ¿Está preparada para la posibilidad de no obtener lo que espera? El eco de sus palabras resonó mientras suspiraba para recobrar la calma. María sintió como si también aquella pregunta fueran garras que la aferraban, dándole la oportunidad de demostrar no solo su competencia, sino también su capacidad de resiliencia. Era un momento decisivo, no solo frente a la audiencia, sino ante sí misma. El tiempo a su alrededor se aceleraba y, con cada compás de su respiración, se dio cuenta de que, aunque podía fallar, lo más importante era la voluntad de levantarse y aprender. No podría pedir menos, respondió con firmeza, preparándose para explorar un nuevo horizonte, desenfrenada y decidida. Pero había algo más que se agazapaba en su mente, y una verdad impactante emergió: el viaje apenas comenzaba. Las respuestas que estaba a punto de descubrir la llevarían a un profundamente personal abismo de autoconocimiento en el que su verdadera lucha se libraría en soledad y desafío interno. ¿Era capaz de enfrentar los monstruos que había cultivado en su mente? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras la atención de la sala permanecía fijada en ella. Mientras el murmullo de la sala se disolvía poco a poco, María sintió que una mezcla de alivio y ansiedad la invadía. Había respondido con decisión, pero el eco de las palabras del académico continuaba resonando en su mente. Había declarado su intención de enfrentarse a los errores, y esa promesa ahora le pesaba como una losa. ¿Realmente estaba preparada para lo que pudiera venir? Era la primera vez que se sentía así, atrapada entre la emoción del éxito potencial y el temor ante el fracaso. A medida que abandonaba el escenario, podía sentir el sudor en su frente y la presión de las miradas aún posadas sobre ella. Ese era el combustible que le permitiría navegar los mares inciertos de su profesión, pero también un recordatorio que la mantenía alerta. La inspiración que había sentido al hablar ante la audiencia debía convertirse en acción. Al regresar a su oficina en la universidad, decidió comenzar a trabajar en su propuesta con la misma pasión que la había acompañado en el auditorio. Con la computadora abierta y un cuaderno al lado,
comenzó a bosquejar las ideas que invadirían su próxima presentación. Sin embargo, no era suficiente con tener un plan. Necesitaba prepararse para las futuras críticas y, más importante aún, para sus propias dudas. Se preguntó, ¿estoy realmente lista para llevar esto al siguiente nivel? La respuesta no era sencilla, y esa ambigüedad la empujó a revisar las fallas de sus experimentos. Pasó días sumergida en análisis, despejando cada incertidumbre que pudiera haberse arraigado en su mente. Se dio cuenta de que cada error significaba una lección y cada lección se transformaba en una herramienta de crecimiento. Sin embargo, ello requería enfrentar la parte más temida de su personalidad, su incapacidad para lidiar con la crítica constructiva. María anhelaba tanto la aprobación que a veces olvidaba que el primer paso hacia la evolución personal era abrazar la imperfección. Aquella noche, mientras revisaba experimentos previos y protocolos, decidió realizar una lista de sus temores. Trazó líneas entre lo que consideraba fallas y lo que eran simplemente oportunidades de mejora. Esa técnica la liberó de su miedo a ser objeto de burlas. Ahora entendía que no era la perfección la que la definiría, era su capacidad de adaptarse y aprender lo que realmente contaba. Profundizando en sus notas, se dio cuenta de que los errores en el proceso eran cimientos de fortaleza. Había datos de sus investigaciones que le parecieron no completos, pero tras analizarlos pudo encontrar patrones que antes le habían pasado desapercibidos. Si no me enfrento a mis monstruos, seguirán acechando desde las sombras, pensó. Las siguientes presentaciones ya no solo representarían sus hallazgos, sino también su crecimiento. Cada vez que entraba al auditorio, sentía que un empoderamiento inédito emergería de su interior. Sabía que su asertividad había crecido, pero el nerviosismo seguía ahí, como un recordatorio de que la autenticidad nunca debería desaparecer, quizás era incluso quien la haría destacar. El relato de su viaje personal aún necesitaba avances. Tenía que documentar cada paso que tomaría en la validación de su propuesta. Así que, como parte de su estrategia, decidió convertir sus encuentros con críticos, como aquel académico, en espacios de aprendizaje. El camino no se presentaba recto ni predecible, pero María comenzó a vislumbrar un destino que superaba su propia comprensión. Había generado un plan para cada posible escenario, cada pregunta difícil que podría surgir, pero había algo más, necesitaba aliados en este viaje. Así que, después de someter su propuesta ante un nuevo grupo de colegas, se dio cuenta de que si lograba crear un apoyo en su entorno, podría llevar su trabajo aún más lejos. Esa noche, mientras contemplaba los planes a futuro, una idea inesperada la golpeó: ¿cómo podría inspirar a otros a estar dispuestos a participar en su camino, en lugar de enfrentarse a la resistencia individual? La inquietante perspectiva de un próximo paso le llenaba de emoción y expectativa, pero también de un profundo sentido de responsabilidad. Su viaje no solo transformaría su vida, sino también podría tocar la vida de muchos otros. Entonces, decidido a conectar su conocimiento con aquellos valientes dispuestos a explorar lo desconocido, comenzó a idear una serie de talleres que no solo expondrían su método, sino que también les darían a los participantes la oportunidad de contribuir con sus propias experiencias y errores. Era hora de construir un legado. María se detuvo un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad que se sumarizaba en su pecho. Enfrentaré cada uno de mis miedos, porque si hay algo que me he propuesto, es no dejar a más nadie en el camino. Con esa nueva convicción, un nuevo horizonte se abría ante ella. ¿Sería capaz de unificar experiencias diversas para encontrar una verdad aún mayor? Esa pregunta pulsaba en su mente, ansiosa por ser respondida. María despertó con el sol colándose por la ventana de su oficina, iluminando desordenados papeles y libros que aguardaban su atención. Había pasado la noche ideando el formato de los talleres, tratando de dar sentido a la mezcla de miedo y emoción que la invadía. Pensó en su audiencia. Establecer un vínculo genuino con los participantes se convirtió en su objetivo principal. No solo quería compartir su conocimiento, sino también aprender de sus historias. El pensamiento la llenaba de energía, pero también la hostigaba la inquietud. Mientras estructuraba el contenido, se detuvo para registrar lo que esperaba de sí misma y de los demás. La adrenalina que sentía la hizo cuestionar su propia capacidad para liderar el proceso.
¿Y si no saben escuchar? ¿Qué pasa si no valoran lo que comparto? Murmuró, anotando sus inquietudes. Aceptar esas dudas era parte del crecimiento, pero el temor a ser ignorada la mantenía despierta por la noche. Cada día que pasaba, María se sumergía más en la preparación, pero la realidad era que el verdadero reto no era solo enfrentar sus propias inseguridades, sino también lidiar con las expectativas ajenas. Decidió llevar a cabo una reunión informal con algunos de sus colegas, buscando crear un ambiente seguro para compartir ideas. Al entrar en la sala de conferencias, una sensación de respeto y camaradería comenzó a fluir entre ellos. No obstante, pronto se vio desbordada por la impaciencia de un par de académicos que empezaron a criticar el enfoque que había propuesto para el taller. ¿Por qué deberíamos compartir nuestros errores? Eso no sumará credibilidad a nuestros estudios, sentenció uno de ellos con un tono despectivo. María sintió que el aire se crispaba, y aunque su instinto inicial fue defenderse, optó por un enfoque distinto. ¿No es precisamente el aprendizaje de nuestros fracasos lo que nos hace mejores investigadores? Replicó con calma, notando los rostros de incredulidad que la rodeaban. Sin embargo, sus palabras plantaron una semilla de reflexión en algunos rostros. La tensión en la sala era palpable, y en un momento, una colega, Ana, se mostró intrigada. Lo que propones, María, suena arriesgado, pero podría dar lugar a un entendimiento más profundo entre nosotros. Tal vez podríamos intentarlo. María sintió un alivio momentáneo, no era la confrontación que esperaba, sino exactamente lo contrario. Esa pequeña chispa de apoyo le recordó que a veces su mayor temor podría ser la resistencia al cambio, una resistencia que también podía manifestarse en sus propios hábitos. Posteriormente, se despidió de sus colegas dejando abierta la posibilidad de colaboración. En las siguientes semanas, María se dedicó a diseñar un formato donde la vulnerabilidad no solo fuera aceptada, sino celebrada. Comenzó a crear ejercicios prácticos que iban más allá de la teoría. Su objetivo se centraba en que cada participante compartiera no solo sus logros, sino también sus desafíos y fracasos. Comenzó a cobrar forma lo que antes había sido un sueño, un espacio en el que cada error podía ser un punto de partida. Sin embargo, mientras se preparaba para el primer taller, la sombra de su antiguo yo la acechaba. Recordó una conversación con uno de sus mentores, quien le había advertido sobre aquellos que siempre se pondrían en su camino. Muchos desearán que te quedes en el lugar donde te han puesto, había dicho. Esa advertencia resonó con fuerza, haciendo que su corazón se acelerara. La noche anterior al primer taller, se sentó frente a su computadora, ansiosa. ¿Podría realmente enfrentar la resistencia que predecía? Volvió a revisar sus notas, y un nuevo pensamiento la cruzó: no se trata solo de mí, sino de todos los que quieren encontrar su camino. Con este enfoque, María cerró los ojos y respiró profundo. Estoy lista para este desafío, se dijo. Era el momento de dar el siguiente paso, de transformar su visión en acción y de tomar ese control que había anhelado durante tanto tiempo. Cuando llegó el día, las sillas del auditorio estaban llenas y las miradas curiosas se centraron en ella. La mezcla de emoción y nerviosismo la envolvió, pero cuando comenzó a hablar, sintió que cada palabra se alineaba con su propósito. Sin embargo, antes de que pudiera completar su presentación, la voz de un antiguo crítico surgió desde el fondo de la sala. ¿Quién eres tú para hablar de transformación?, preguntó, interrumpiendo su discurso. Un silencio inquietante invadió el lugar. María sintió que el tiempo se detenía, y la tensión creció palpablemente como un hilo estirado al borde de la ruptura. Era el momento de enfrentar no solo a un antagonista, sino también sus propios miedos. ¿Tendría el valor de continuar, o se dejaría aplastar por la historia que otros querían contar de ella? Esa pregunta palpitaba en su mente mientras su corazón latía con fuerza. María sintió que la sala se convertía en un escenario, un espacio donde el miedo y la determinación se entrelazaban. La voz de su crítico resonaba, pero en lugar de amedrentarse, una nueva claridad se apoderó de ella. Soy quien ha decidido tomar las riendas de su vida y de su comunidad, respondió con firmeza, notando cómo los rostros de algunos asistentes mostraban curiosidad.
Podía notar que no solo había un interés por sus palabras, sino también un anhelo de transformación en el aire. Decidió enfrentar la pregunta directamente, no solo para calmar su propia ansiedad, sino para conectar con los que la escuchaban. La transformación no se trata de un individuo, se trata de todos nosotros. Cada uno cargamos con nuestras historias, nuestros fracasos, y son esos momentos de desasosiego los que nos dan un sentido de comunidad. Con cada palabra, se sintió más fuerte. A medida que avanzaba en su presentación, invitó a los participantes a reflexionar sobre sus propios descubrimientos. ¿Por qué tememos tanto compartir nuestros fracasos?, preguntó, mirando a los asistentes a los ojos. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad resonaba, abriendo un espacio para que otros también compartieran sus dudas. La atmósfera empezaba a cambiar, murmullos de comprensión y asentimientos de cabeza comenzaron a llenar la sala. Con ese nuevo impulso, María introdujo el primer ejercicio, una lluvia de ideas sobre errores pasados. Deseaba que exploraran sus fracasos desde una perspectiva de aprendizaje. En lugar de mencionar solo lo que había fallecido, propuso que cada uno identificara una lección adquirida. Esa invitación era un acto de coraje tanto para ella como para ellos. Al mirar los rostros, vio más que puentes hacia un futuro, veía en sus ojos la chispa de la autocompasión. Poco a poco, empezó a emerger un verdadero diálogo. Historias surgían y, a medida que compartían, María notó cómo el auditorio, antes inundado de desconfianza, se convertía en un espacio de apoyo mutuo. La conexión creció y con ello, su confianza. Se dio cuenta de que no solo estaba liderando una sesión, sino que estaba formando una comunidad. Desde la duda, daba cabida a la empatía. Sin embargo, la voz del crítico no desapareció del todo. En el fondo de su mente, resonaban las advertencias de su mentor, recordándole la fragilidad del cambio. Cada aplauso y palabra de apoyo la empujaban hacia adelante, pero siempre había un eco de incredulidad. ¿Seré suficiente?, se cuestionó mientras el taller continuaba. Al finalizar, María propuso un pequeño cierre. Cada participante debería escribir una frase que resumiera lo que esperaban del próximo taller. Se sintió nerviosa, temerosa de lo que podría salir, pero también emocionada por el impulso de convertirse en la líder que siempre había querido ser. A medida que casi todos comenzaron a anotar sus pensamientos, el momento se sintió como una victoria. Cuando el taller concluyó, María aceptó las palabras de agradecimiento y la promesa de un nuevo encuentro. Se sintió invadida por una mezcla de alivio y triunfo, aunque su crítico interior no desistía. Justo cuando se preparaba para abandonar la sala, alguien la detuvo. Era Ana, la colega que había mostrado interés desde el principio. «Quiero hablar contigo sobre la próxima sesión», dijo con un brillo de entusiasmo en sus ojos. «Creo que con lo que has comenzado hoy podríamos hacer algo aún más grande, pero necesitaré tu ayuda para organizarlo». Las palabras de Ana resonaron como un eco en su mente, despertando tanto posibilidades como un nuevo temor. ¿Estarían listas para una transformación aún mayor, o estaba a punto de asumir más de lo que podía manejar? María sintió como el peso de la posibilidad también traía la incertidumbre a su pecho. Este momento la impulsaba hacia una nueva etapa, pero le dejaba una pregunta penetrante: ¿podría realmente liderar una transformación que trascendiera sus propios límites? La duda y el deseo de crecimiento chocaban nuevamente en su interior, y todo lo que sabía era que debía elegir el próximo camino con cuidado. El descubrimiento había comenzado, pero ¿sería este el primer paso, o simplemente el comienzo de una batalla mayor? María se quedó contemplando las palabras de Ana, sintiendo como un torrente de emociones se apoderaba de su mente. La idea de expandir su hoy se convirtió en un laberinto de posibilidades. El instante que había compartido con el grupo la había transformado, la había unido a un propósito que ella nunca había considerado fuera de su alcance. Sin embargo, esa conexión también era una carga. La responsabilidad de guiar a un grupo hacia algo inexplorado la aterraba. La voz del crítico en su interior se intensificó, cuestionando su capacidad. ¿Era realmente adecuada para liderar, para ser esa voz de apoyo que tantos buscaban? Ana, consciente del momento de vulnerabilidad, continuó hablando. «Tengo una propuesta concreta.
¿Y si creamos un programa más amplio sobre el crecimiento personal y el aprendizaje de los fracasos? Podríamos invitar a expertos, diseñar talleres más interactivos y, sobre todo, conectar con más personas que necesiten esta inspiración. Su entusiasmo era contagioso, pero el agobio de María aumentaba. El temor a no poder cumplir con las expectativas, a no ser suficiente, amenazaba con ahogarla de nuevo. Mientras Ana hablaba, María reflexionó sobre su experiencia en el taller. Cada historia compartida, cada mirada de incertidumbre se había entrelazado en un tejido emocional cohesivo. Había sido un momento de conexión profunda y, aunque el eco de la duda resonaba en su mente, se dio cuenta de que también había una aceptación en su grupo. Historias de lucha y superación habían florecido en medio de la vulnerabilidad compartida. Si decidimos hacerlo, interrumpió María, sintiéndose tomar el control de sus pensamientos, tenemos que asegurarnos de que esta experiencia no sea solo un espacio de charla, sino que promueva acciones concretas. Necesitamos un enfoque que no solo inspire, sino que también impulse a las personas a enfrentar sus miedos. La luz en los ojos de Ana creció. Exactamente. Podríamos aplicar herramientas prácticas que permitan a las personas ejecutar cambios en su vida. Esto no solo es un taller, es un reto para que los participantes salgan de su zona de confort. María asentía, sintiendo cómo las ideas tomaban forma. Una chispa de determinación cruzó su mente. Sí, podrían construir algo monumental, algo que pudiera impactar a más que solo un grupo pequeño. Pero esa chispita venía acompañada de una sombra, la inquietud de no lograrlo. Debería preparar un plan, murmuró, mientras comenzaba a trazar algunas ideas en su mente. ¿Te parece si nos reunimos la próxima semana y empezamos a delinear el contenido? La propuesta de trabajo las alineaba en un propósito colectivo. Sin embargo, su mente no dejaba de pensar en lo que esto significaba. La exposición a nuevas críticas, la presión de ser vista como líder ante un grupo más grande y el miedo a no cumplir las expectativas se cernían sobre ella como pesadas nubes. A pesar del golpe de adrenalina que sentía, las viejas inseguridades no se desvanecían. Mientras las ideas empezaban a fluir entre las dos mujeres, su voz interior luchaba por aferrarse a la certeza de su misión. La luz se hacía más brillante, pero también más intensa, y la pregunta seguía resonando, ¿sería capaz de sostener esa luz, incluso si se intensificaba? María reunió su determinación. Este era un momento que requería valentía, un riesgo que tal vez, solo tal vez, la llevaría a descubrir algo más sobre sí misma. Pero, ¿podría realmente enfrentar el desafío de liderar un proyecto tan ambicioso sin perderse en el camino? La decisión de avanzar y enfrentar lo desconocido se acercaba, y una pregunta final se posó en su mente: ¿estaría dispuesta a arriesgarse, no solo por el crecimiento de los demás, sino por su propio desarrollo personal? El titubeo en su corazón se volvía palpable, mientras las luces de la sala comenzaban a atenuarse a su alrededor, preparándola para una nueva etapa. El camino se abría ante ella, pero la incertidumbre era palpable. Ahora, debía tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. María se despertó a la mañana siguiente con la sensación de que una decisión significativa había germinado en su interior. El brillo del día nuevo no solo iluminaba su habitación, sino que también brillaba en su mente. El eco de las palabras de Ana resonaba en su cabeza, un enfoque que no solo inspire, sino que también impulse a las personas a enfrentar sus miedos. Esa idea se había arraigado en su ser, desafiando todos los nudos de duda que la mantenían atada. Mientras se preparaba para el día, recorría mentalmente el esbozo de lo que podría ser su plan. Sabía que para avanzar necesitaría más que meras ideas, requeriría datos, estructura y, sobre todo, el compromiso de ser honesta con su propia vulnerabilidad. ¿Cómo podría motivar a otros a enfrentar sus temores si ella misma se dejaba llevar por el miedo? Tenía que ser auténtica. Cuando llegó a la oficina, su mente estaba activa, centrada. En lugar de dejarse abrumar por las preocupaciones sobre la incertidumbre, decidió dedicar su jornada a investigar y estructurar el contenido que quería presentar en la próxima reunión con Ana. Pasó horas leyendo sobre crecimiento personal, revisando testimonios y contemplando técnicas de superación que podrían ser útiles.
Mientras buceaba en esta nueva información, un conocimiento adquirido anteriormente cobró vida, la importancia de las historias en el crecimiento humano. María recordó sus propias luchas, momentos que habían marcado un antes y un después. El desafío no sería solo exponer nuevos conceptos, sino conectarlos con experiencias reales que resonaran con los participantes. Ponderó presentar su propia historia, exponiendo sus fracasos y lo que había aprendido de ellos. Esa idea la provocó. ¿Realmente quería compartir su vulnerabilidad en un foro más amplio? Podía sentir la ansiedad burbujear en su interior, un recordatorio de la voz crítica que siempre cuestionaba su valía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la valía de su historia optó por tomar precedencia. Comenzó a escribir, cada palabra convirtiéndose en un paso hacia su propia emancipación. El día se transformó en semanas de preparación, y cada reunión con Ana era un ejercicio de madurez y autovaloración. Aunque la ansiedad seguía presente, cada sesión la fortalecía. Podía percibir cómo su voz se volvía más firme y su mirada más audaz. Juntas, creaban un programa que no se asemejaba a nada que hubieran visto antes. Se encarnaba en una mezcla de talleres interactivos, historias compartidas y enfoques pragmáticos que desafiaban a los participantes a salir de su zona de confort. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando Ana sugirió llevar a cabo una presentación ante una comunidad más extensa, un grupo de personas que no conocían la historia de María ni su viaje de transformación. La idea la paralizó. Era una exposición que desnudaba no solo su historia, sino su presente y su aspiración por liderar. Cuestionamientos inundaron su mente. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar una sala llena de desconocidos? ¿Podría soportar el peso de ser vista como referente en un camino que aún estaba recorriendo? Pero, al mismo tiempo, una chispa de rebeldía surgió en su interior, desafiándola a dar un paso adelante, a tomar el riesgo como parte de su desarrollo personal. Miró por la ventana, viendo cómo el cielo se tornaba más oscuro, como un reflejo de la tormenta interna que se avecinaba. La decisión que debía tomar no era solo sobre el programa, sino sobre quién quería ser en el camino que había comenzado. Mientras se quedaba sola en su oficina esa noche, maquinaria de pensamientos giraban en su cabeza. ¿Podría levantarse y enfrentar el miedo al rechazo y la crítica? Esa noche, únicamente en la penumbra, decidió que debía hacerlo. La lucha por su propio crecimiento personal se intensificaba, y habían murmullos de un gran descubrimiento pendiente. Al final, María entendió que el verdadero acto de valentía no era eliminar la duda, sino actuar a pesar de ella, y así, se enfrentó al dilema de cómo podría convertir su vulnerabilidad en un camino hacia la conexión genuina. Pero, ¿tendría la fuerza para presentarse a sí misma tal como era, frente a aquellos que buscaban inspiración? El reto se perfilaba ante ella, y la pregunta latía en su mente como un tambor incierto: ¿sería este el momento decisivo que buscaría con ansias, o se convertiría en otra oportunidad perdida? La semana transcurrió entre ensayos y dudas. María pasaba las noches revisando su presentación, incorporando anécdotas que pensaba podían ser poderosas. Cada historia tenía que ser auténtica, pero también eso le generaba un pánico silente. La vulnerabilidad era un arma de doble filo, su fuerza podía galvanizar a otros, pero su debilidad podía convertirse en su propia trampa. Durante sus encuentros con Ana, aunque la conexión y la creativa complicidad entre ambas se intensificaban, María percibía que las expectativas sobre ella crecían en igual medida. Ana le mencionaba cómo la audiencia podría retribuir su autenticidad con vulnerabilidad propia, pero la pregunta que resonaba en su cabeza era: ¿sería capaz de manejar el peso de esa reciprocidad? Esa presión alimentaba sus inseguridades. A menudo, se encontraba a sí misma enfrentando el reflejo de una joven que, pese a su desarrollo intelectual, aún se sentía incapaz de sostener la mirada del éxito. Los momentos de preparación se transformaron en una lucha interna entre lo que quería compartir y los fragmentos de ansiedad que emergían, manifestando su voz crítica. ¿Y si no te creen? ¿Si te ven como un fraude? Se repetía. La noche anterior a la presentación fue una tormenta de emociones. Mientras su mente navegaba en el mar de los pensamientos, también se sintió impelida a investigar historias de figuras públicas que habían superado el miedo al rechazo.
Se pasó horas viendo entrevistas, donde profesionales hablaban de sus inicios y las batallas emocionales que habían tenido que enfrentar. Una en particular se quedó grabada en su mente, una mujer que compartió cómo cada rechazo había sido un escalón hacia su éxito. Inspirada, María dio un giro a su enfoque. No se trataría solo de contar su historia, sino de integrar su viaje en una narrativa de esperanza y transformación. Comprendió que presentar su vulnerabilidad no significaba exhibirse sin defensa, era una forma de ofrecer un espacio seguro para otros. Con esa introspección, se sentía más fuerte, como si el peso de inseguridades se redujera, aunque no desapareciera. El día del evento llegó y su corazón latía desbocado. Al llegar al lugar, observó las sillas alineadas ante un escenario que parecía intimidante. La visión de las caras desconocidas la sobrecogió. Aquel espacio era un lugar donde podría abrirse, pero también donde sus miedos podrían tomar forma. Se ajustó la blusa, tratando de mantener un aire tranquilo. Mientras se colocaba frente al micrófono, un momento de claridad la envolvió. Fue en ese instante que entendió que debía ir más allá de su propio relato. Esto no es solo sobre mí, pensó. Era una oportunidad para incorporar las luchas y sueños compartidos en la sala. La resonancia de su voz probablemente podría transformar la atmósfera, hacer que otros sintieran que no estaban solos en sus competencias. Con el atuendo bien definido y un ligero temblor en su mano, comenzó su presentación. Con cada palabra que compartía, sentía que su historia tejía un hilo entre todos los presentes, creando un espacio de conexión genuina. La tensión que la había envuelto se iba desvaneciendo. Sin embargo, a mitad de su exposición, un comentario inesperado surgió entre la audiencia. Un asistente, quizás buscando un momento de confrontación, preguntó sobre su experiencia en fracaso y si realmente creía que podía dar consejos. Esa pregunta calcó un estruendo en su mente. ¿Era su voz lo suficientemente sólida para enfrentar esa duda? ¿Sabía realmente lo que estaba haciendo? Y así, con el silencio colmando el aire y la figura del crítico en el fondo, María comprendió que este era el momento crucial. Todo su desarrollo, la preparación en soledad y la vulnerabilidad compartida convergían en esa instancia. La decisión de cómo reaccionar se fraguaba en su interior, y podía sentir la energía palpitante de la sala. Conseguiría responder de una manera que no solo reafirmara su crecimiento, sino que, incluso, abriera una nueva puerta de aprendizaje tanto para ella como para quienes la escuchaban. La tensión iba en aumento, y la mirada del crítico la empujaba a descubrirse aún más. La respuesta que daría no solo reflejaría quién era ella, sino también la intensidad de su viaje de transformación. María inhaló profundamente, y en ese instante, comprendió que su respuesta no requería de una defensa, sino de una afirmación. Creo que el verdadero valor de compartir experiencias reside en mostrar que, a pesar de las adversidades, todos podemos aprender y crecer, dijo con una voz más firme de lo que imaginaba. No somos los errores que cometemos, sino cómo decidimos levantarnos de ellos lo que nos define. Las palabras resonaron en la sala como un eco de autenticidad. La atención del público se intensificó y notó cómo algunos asistentes comenzaron a asentir con la cabeza. María se dio cuenta de que no se trataba solo de su propia evolución, era un viaje colectivo, donde cada persona podía encontrar un reflejo de sus luchas en su relato. La conexión comenzó a fluir. Si logré superar obstáculos, ¿por qué no ustedes? Es momento de que cada uno de nosotros asuma el riesgo de ser vulnerable. Así, comenzó a compartir no solo sus logros, sino también aquellos momentos de debilidad que había sentido en el camino. Habló de las veces en que había dudado de su valía, de los mensajes que había recibido sobre su procedencia, y de cómo decidió convertir la crítica en motivación. Sentía que la sala se transformaba en un refugio, donde cada historia podía encontrar un espacio para ser escuchada sin juicio. Cuando finalizó su narración, el silencio fue reemplazado por aplausos. No solo eran aplausos de reconocimiento, sino una celebración del sentido de comunidad que había logrado crear en ese momento. Durante la sesión de preguntas, cada asistente que se levantó para compartir su propia historia, sentía que debía agradecerle a María. Se sintió como si hubiera construido un puente de empatía, donde la vulnerabilidad de cada uno se convertía en una fortaleza.
El evento culminó, pero algo había cambiado en María. Sintió la transformación que había esperado durante tanto tiempo. No solo había demostrado su capacidad de liderar, sino que también había abrazado la idea de que el crecimiento personal es un proceso compartido. En lugar de ser un discurso abstracto, se había convertido en un viaje de conexión real. Conforme se despedía de los asistentes, sentía un orgullo renovado. Al salir del auditorio, el aire estaba impregnado de una energía vibrante. En ese momento, se dio cuenta de que su búsqueda no había terminado, solo había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo donde ella seguiría explorando, aprendiendo y creciendo, no solo como investigadora, sino también como líder y ser humano. Mientras se alejaba, su mente ya estaba primando las ideas sobre el siguiente taller. Pero esta vez, se sintió lista para incluir, no solo los hallazgos teóricos, sino también el viaje de cada participante, tejiendo un relato compartido en cada encuentro. La visión se clarificó, María no se limitaría a ser solo una investigadora, sería una forjadora de conexiones significativas, impulsando a otros a abrazar su autenticidad. Era una transición profunda, había pasado de ser una joven llena de dudas a una mujer capaz de liderar con confianza en sí misma. Había demostrado que el verdadero cambio comienza dentro, y su objetivo ahora era ayudar a otros a descubrir esa fuerza también. Con el corazón latiendo de satisfacción, María supo que su misión se había expandido más allá de sus propios sueños. Había conquistado el miedo que una vez le bloqueó el camino, y su futuro se dibujaba con colores vibrantes y posibilidades infinitas. En su mente resonaba una certeza, cada paso hacia adelante sería un testimonio de lo que las experiencias compartidas podían forjar, y ahora, estaba lista para liderar con una luz renovada. Ahora, a ti que estás viendo esta historia, necesitan suscribirse ya mismo. No dejen pasar la oportunidad de seguir explorando más relatos de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que dejen un me gusta ahora para que más personas puedan descubrir este viaje. Además, comenten sus reacciones y teorías sobre él. Final, su opinión es invaluable para nosotros. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Su participación puede inspirar a otros a alcanzar sus propias metas. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de transformación comprenden la importancia de apoyar nuestro canal.